La emoción de la aventura nos fascina a todos. Y las posibilidades están limitadas solo por nuestra imaginación. Un aspecto reciente en la búsqueda humana de la aventura es el rápido y asombroso crecimiento del motociclismo. A través de los años hemos explorado juntos muchos campos en una búsqueda sin fin de conocimiento y aventura. En unos momentos nos encontraremos en medio del desierto del Sahara, envueltos en una de las más increíbles aventuras que se conozcan de la vida real. Nuestro guía será Dick Ewing, un importante miembro del personal que colabora con el Instituto Científico Moody. Dick, ¿qué fue lo que te hizo cruzar el desierto del Sahara en una motocicleta? Es que siempre me ha gustado la vida aventurera. He trabajado como buzo y fotógrafo submarino. Algún tiempo fui detective privado. Aún llegué a ser guía y aficionado a la caza mayor. En especial me gustan los deportes de gran emoción. Uno de mis favoritos es el canotaje. De hecho, una vez estaba dispuesto a recorrer todo el río Nilo en un kayak. Pero dos cosas me lo impidieron. En primer lugar, me costó trabajo interesar a otras personas en remar 6.000 kilómetros plagados de cocodrilos y moscos. Y luego, una guerra en el cercano oriente prohibía a los viajeros internarse mucho en Egipto y en el Sudán. Así que concentré mis planes en el desierto del Sahara. Puse un anuncio en un diario de Seattle y 31 personas respondieron. Les dije lo que tenía en mente: cruzar el desierto más grande del mundo en motocicleta. Bueno, no puedes quejarte de la reacción, Dick. Al menos descubriste que no eras el único chiflado en el mundo. Sí. Inclusive había 3 muchachas entre ellos, pero seleccioné a 4 hombres. Russell Rim se enteró de mi anuncio una semana después y me llamó desde un barco. Era oficial en la Marina Mercante, tenía 22 años y estaba lleno de energía. Frank Fanger era 20 años mayor que Ross y es la clase de persona con que uno quisiera contar como amigo para toda la vida. Amaba tanto la naturaleza que casi no podía quedarse en casa. Otto Christensen, de 52 años, era el miembro más viejo de nuestra expedición. Era constructor. Acababa de escalar el monte Kilimanjaro en África. Nick Toll, nacido en Holanda y educado en Canadá. Era ingeniero electricista.
Hablaba 5 idiomas y, claro, se convirtió en nuestro intérprete. Nuestro viaje se inició en Casablanca, Marruecos, en la costa noroeste de África. Ahí pasamos varias semanas en espera de que llegaran nuestras motocicletas. Por fin un día llegaron y la embajada norteamericana nos facilitó su patio para que pudiéramos armarlas. Nos sentíamos felices de que nuestra expedición estuviera a punto de comenzar. Pero teníamos cierta ansiedad. Nos dábamos cuenta de que nos esperaba lo desconocido y tal vez algunos peligros. Nuestras motos iban cargadas al tope. Cada una llevaba cerca de 80 kilos, más que el peso mismo de la motocicleta. Aún en buen pavimento, la carga era tan incómoda que se hacía casi imposible mantener las motos en equilibrio. El primer día de recorrido hubo 7 caídas. En una de ellas, Otto se rompió el pulgar derecho. Al finalizar ese primer día nos sentíamos agotados y apenas habíamos recorrido 125 kilómetros. Por fin llegamos a un mercado primitivo en las montañas Atlas. Allí pensábamos encontrar a alguien que atendiera el pulgar de Otto, y la única persona que encontramos fue a la hechicera de la aldea. Lo primero que hizo fue darle un tirón al pulgar del pobre Otto, que por poco se desmaya. La incapacidad de Otto nos dio una excusa para hacer un poco de turismo. A pesar de su fractura, Otto todavía viajó 500 kilómetros más antes de retirarse. Cruzamos las montañas Atlas y al comenzar el descenso, ante nuestros ojos se presentó el inmenso Sahara. Nada, excepto rocas y arena. Kilómetro tras kilómetro de árida desolación. La superficie se ve lisa, pero bajo la arena hay rocas que pueden torcer la dirección y hacer volar la motocicleta. Hay que luchar constantemente por mantenerla firme. Durante casi todo el viaje trazamos nuestra propia ruta. En la mañana nos orientábamos con la brújula y partíamos hacia un punto en el horizonte. 12 horas más tarde, cuando descargábamos para acampar, sentíamos que no nos habíamos movido. El mismo terreno vacío que habíamos dejado en la mañana parecía que nos esperaba cuando nos deteníamos por la noche. Dick, ¿cuántos kilómetros recorrían en un día? Intentábamos que nuestra meta diaria fuera un pozo. Esos pozos generalmente están a 150 kilómetros el uno del otro, 3 días a lomo de camello. Algunos días eran tan difíciles que apenas recorríamos de 40 a 50 kilómetros. En los peores trayectos teníamos que arrastrar y empujar las motocicletas. En el día hacía un calor inmisericorde. Por la tarde la temperatura de la arena se elevaba a más de 80 grados centígrados. Los neumáticos eran los que sufrían, pero no eran las únicas víctimas. Había señales muy claras de que el desierto rara vez pierde la batalla. Dick, ya que una de tus finalidades principales era filmar tus experiencias, los constantes contratiempos les habrán estorbado bastante. Sí, y añade a eso que el gobierno de Argelia creyó que éramos espías. Pusieron tantos peros que era casi imposible tomar fotografías. Yo he volado en un pequeño biplano a través del desierto del Sahara y sé por experiencia personal que los lugares para cargar combustible son escasos. ¿Cómo fue que lograron mantener las motos abastecidas de gasolina? Fue uno de nuestros mayores problemas.
Hicimos un recorrido de más de 750 kilómetros entre dos puntos de abastecimiento. Un tanque en que solo caben 10 litros, el problema es serio, en verdad. Llevábamos todo el combustible que podíamos en recipientes de plástico. La verdad es que fue la pérdida de esta reserva de combustible la que provocó la primera crisis de vida o muerte. En ese momento llevábamos unos 1000 kilómetros recorridos. Usábamos un terreno rocoso cuando de pronto 2 de nuestros bastidores se rompieron por fatiga metálica. Nuestros recipientes se rompieron también y las reservas de gasolina desaparecieron en la arena. Mientras reparábamos los bastidores, nos dimos cuenta de que realmente era precaria nuestra situación. Reuniendo toda la gasolina que quedaba en las motos, solo había suficiente para que una de ellas recorriera 50 kilómetros. El gobierno de Argelia nos había advertido muchas veces que nunca llegaríamos. Ya se habían hecho más de 100 intentos por cruzar el Sahara en motocicleta y ninguno de ellos con éxito. Es más, algunos en el intento habían muerto. Así que, desesperados, hicimos lo único que se nos ocurrió. Con la cabeza inclinada me puse a orar. Nunca antes me había enfrentado a una crisis en la que tuviera que pedirle un favor a Dios. Pero ahora le supliqué que nos enviara ayuda. Cuando abrí los ojos, vi a menos de 300 metros un camión del ejército argelino. Los soldados se detuvieron, nos dieron agua y gasolina y nos llevaron a un fuerte. Esa misma tarde le preguntamos al comandante con qué frecuencia patrullaban los camiones esa zona y respondió, cada 60 días. Eso nos dio bastante en qué pensar. Es asombroso orar y luego abrir los ojos y ver la respuesta a esa oración. Nick nos abandonó en este punto y regresó a la costa con una caravana. Frank, Ross y yo luchamos durante muchos días con la arena suelta. Hicimos un gran esfuerzo por recuperar el tiempo perdido. Finalmente llegamos a un oasis. Era maravilloso volver a estar con gente. Fue aquí donde conocimos al representante oficial del Departamento de Turismo argelino para el centro del Sahara. Éramos los primeros turistas que veía en los 2 años y medio que llevaba en el puesto. Nuestra llegada fue motivo para una ceremonia del té. Aunque habita una humilde choza, vive con bastante elegancia. Mientras tomábamos el té, su esposa preparó couscous, el platillo favorito de los árabes y los bereberes. Después de varias semanas de comida deshidratada, realmente apreciamos aquella comida caliente. Días más tarde nos encontramos con una caravana. Los nativos estaban intrigados con nuestros camellos de acero. Pero dudo que les interesara hacer un trueque. En gasto de combustible, la motocicleta no puede competir con el camello. Este puede resistir 8 días sin agua. Después de abandonar esta zona fue cuando viajamos por la región que quizás sea la más desolada del Sahara. Durante 5 días no vimos ni un solo ser viviente, ni insectos ni aves, ni siquiera huellas de camello. Era un verdadero paisaje lunar. En ese momento ya llevábamos 2000 kilómetros recorridos y yo iba al frente. Procuraba trazar una vereda entre las rocas. Creí que podría pasar entre 2 enormes peñas, pero no fue así. El recipiente que llevaba toda el agua que quedaba reventó. Y allí estábamos, viendo el lugar en que desapareció el agua. Supimos que solo 2 semanas antes, una pareja francesa en un vehículo de doble tracción se atascó en este mismo lugar. Murieron los 2. Teníamos este enorme mapa del África del Norte. Localizamos el lugar en que nos encontrábamos. Y Ross encontró un pozo, pero se hallaba a 150 kilómetros de distancia. Jamás lo podríamos alcanzar. Debido a la tremenda deshidratación, cada uno bebía casi 8 litros al día. Y sin agua, sabíamos que no duraríamos mucho. De nuevo pensamos que si no pasaba algún suceso milagroso, íbamos a morir. Así que hicimos lo único que quedaba. De nuevo oramos. Pensé que si una vez dio resultado, podría darlo otra vez. Cuando levantamos la cabeza, Ross sintió el impulso de mirar en su mochila. Al principio de nuestro viaje, compramos 42 mapas aéreos fotográficos. Mostraban los más mínimos detalles.
hasta las rutas de camellos y los pozos. Algunos los encontramos secos. Durante el viaje había sido necesario aligerar continuamente nuestra carga y desechamos muchísimas cosas. Película, nuestra estufa, varias refacciones e inclusive esos mapas detallados. Nos deshicimos de todos, al menos eso creímos, pero Ross sintió el impulso de buscar en su mochila. Y extrañamente encontró uno de esos mapas. Era justo el mapa de la zona en que nos encontrábamos e indicaba que había un pozo a solo 8 kilómetros de ahí. Un pozo que no aparecía en el mapa grande. Entonces pensamos, ¿encontraremos agua o lo hallaremos seco? Tan pronto como pudimos, corrimos para averiguarlo. Bajamos un cubo como a 25 metros y sacamos la mejor agua que habíamos probado en todo el viaje. Sabes, Dick, me da escalofrío escuchar el relato tan vívido de tu experiencia. A ustedes debe haberles parecido extraordinaria. Oh, sí, claro que lo fue. Esa noche lo comentamos en el campamento. Pero todavía faltaban más de 3.000 kilómetros por recorrer y sabíamos que los problemas no habían terminado. 2 días después llegamos a In Salah, un gran oasis en el cruce de 2 rutas de caravanas. Sabíamos que al salir de In Salah tendríamos que viajar cerca de 800 kilómetros antes de conseguir más combustible. Esperábamos encontrar algún vehículo o caravana con rumbo hacia el sur que nos ayudara a llevar la mayoría de nuestro equipo. De ese modo podríamos llevar mayor cantidad de gasolina. Nos pasamos 8 días de infructuosa espera. A pesar de nuestra impaciencia, tuvimos oportunidad de descansar. Yo tuve la oportunidad de leer y pensar. Aunque en ese momento no era cristiano, no me cabía la menor duda de que Dios nos había salvado la vida 2 veces. Y me molestaba saber que siempre pedía favores a Dios, pero parecía que Él jamás pedía nada a cambio. Dick, ¿cuáles eran tus creencias religiosas? Estudié bastante religión en la universidad. Solía creer que todo mundo tenía razón. Los mahometanos, los budistas, los existencialistas, todo el mundo. Pero luego me di cuenta de que no todos podían tener la razón. Y todos mis estudios y análisis me dejaron bastante hostil. Sí, pero yo creo que esas experiencias que viviste en el desierto llegaron a suavizarte un poco. Ah, claro que sí. La novia de Russell le había regalado esta Biblia de bolsillo. Y se la pedí prestada. Quería saber más de ese Dios que respondía a nuestras oraciones y que aparentemente no pedía nada a cambio. Así que leía Mateo, Marcos, Lucas, mucho de Juan y el Apocalipsis. Y por primera vez en mi vida comprendí lo que la Biblia decía. Ya no pudimos esperar más. Iba a iniciarse la época de las tormentas de arena y nuestras visas estaban por vencerse. Continuamos la aventura aún sabiendo que era muy difícil tener éxito. Esperábamos conseguir combustible en un pequeño puesto militar que habíamos visto en el mapa. Pero antes de llegar allí y descubrir que el puesto estaba abandonado, tuvimos un desastre aún mayor. Estábamos a 300 kilómetros de In Salah y llevábamos muy buen tiempo. Fue entonces que mi rueda delantera dio con una roca en la arena, y al dar un salto mortal, mi pierna atravesó los rayos de esa rueda. 160 kilogramos de carga y motocicleta me cayeron encima del cuerpo. Cuando Ross me ayudó a levantarme, le dije que creía que mi pierna estaba rota. Ya se había fracturado cuando estaba en la marina, y los médicos me pusieron 5 pernos de acero. Me dijeron que si me la volvía a fracturar, era posible que me la amputaran. Era evidente que ya no podía seguir. Imposible que mis amigos me llevaran en sus motocicletas. Y si me dejaban, no había forma de que trajeran ayuda antes de que muriera de sed. Se necesitaban por lo menos 5 días para un viaje de ida y vuelta a Taman Rasset, el lugar más cercano donde buscar ayuda. Mientras yacía tendido en la arena, pensé que mi vida era un fracaso. Pensé en mi egoísmo, y me arrepentí por la forma en que había hecho muchas cosas. Oré por tercera vez y dije, Señor, esta vez sí que la he hecho buena, y discúlpame que siga molestándote, pero estamos en graves apuros. Y sé que voy a morir si no envías ayuda inmediata.
Entonces volvieron a mi memoria esos pasajes que leí en la Biblia y comprendí que Dios había provisto una forma de perdonarme. Que no necesitaba morir sintiéndome culpable por mi manera de vivir. En ese momento acepté a Cristo como mi Salvador personal y supe que había encontrado lo que durante tanto tiempo había buscado. Era la paz. Una paz increíble. Dick, esta es una de las experiencias de conversión más fantásticas que jamás he escuchado. Debe haber sido maravillosa la experiencia que tuviste en el desierto. Pero ahí estabas todavía enfrentándote a la muerte. ¿Y qué pasó? Creo que por primera vez estaba preparado para morir. Pero el Señor tenía otros planes para mi vida. Cuando acabé de orar, levanté mi vista. Primero creí que era un espejismo. Vi un camión que se dirigía hacia nosotros. Lloré lágrimas de alegría. Me subieron a la cabina del camión y los siguientes 3 días me procuraron los cuidados más finos y amables. Cuando llegamos a Tamanrasset encontramos un médico, el único que había en 2.400 kilómetros a la redonda. Nos dijo que apenas hacía una semana que había recibido un fluoroscopio, pero que todavía no lo había armado. Cuando terminamos de armarlo, pusieron mi pierna frente a la pantalla y el doctor dejó escapar un prolongado silbido. Probablemente creyó estar viendo una colección de fierros cuando vio sus pernos en tu pierna, Dick. Yo también creo que así fue. Dijo que era un milagro que no estuviera hecho astillas, pero que sí tenía los ligamentos desgarrados. Buenas noticias al fin. No, desde luego que sí. Pero hubo una mejor noticia ese día. Mientras estaba en el dispensario, Ross recorrió el oasis y encontró a unos misioneros que hablaban nuestro idioma. Eso fue perfecto, porque yo tenía 1000 preguntas que hacerles respecto a mi encuentro con Cristo allá en el desierto. Y ya que no podía caminar y que en Tamanrasset no había muletas, Ross tuvo que llevarme a casa de los misioneros. Fue en Tamanrasset, un aislado oasis a mitad del desierto, donde Dick Ewen y Russell Rim descubrieron a 2 misioneros que los ayudaron a principiar su suprema aventura. Y estos nobles esposos, el señor y la señora Bagot, son tan importantes para Dick y para Ross que los trajimos ante ustedes para que ellos mismos les cuenten la increíble historia. Bien recuerdo aquel domingo por la mañana cuando estos viajeros llegaron a la misión. Bueno, ya antes nos habían visitado muchos viajeros, pero esto fue diferente. Un hombre cargaba al otro en las espaldas. Se veían muy graciosos. Bien, Ross, entonces tú eras el que cargaba a Dick. Oh, sí. Debido a su pierna lastimada, no podía caminar, pero sentía como si estuviera llevando otra carga. Ya en el desierto habíamos charlado y sabía que Dick era muy antagónico hacia la religión. Yo no sabía en qué conflicto nos encontraríamos al hablar con los misioneros. Yo también fui incrédulo. Había asistido a la iglesia, pero no tomaba las cosas muy en serio. No pensaba mucho al respecto. Así que cuando entramos en la misión, sentía que llevaba 2 cargas. Estaba ansioso de lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que pasó, Dick? El señor Bagot explicó a través de la Biblia la maravilla que me acababa de suceder. Él me hizo entender que yo tenía un valor que jamás me había imaginado, que yo valía algo para Dios. Si Dios se preocupó por salvar mi vida 3 veces en el desierto, quería decir que yo le importaba. Y al leer la Biblia le dije al señor Bagot que yo no tenía nada que darle a Dios. Me respondió que Dios solo me quería a mí. Ross se marchó y dejó a Dick conmigo en la capilla. Y recuerdo que dijo, bueno, no sé dónde empezar, pero he desperdiciado 35 años de mi vida y de veras necesito a Dios. Así en la palabra de Dios le enseñé cómo Cristo había muerto por sus pecados y tuvimos unos momentos de oración. Le pregunté, ¿te gustaría orar? Él dijo, no, usted ore. Y cuando terminé de orar pude ver el gozo de Dios en su rostro y que había habido un cambio verdadero en su corazón. Fue maravillosa la forma en que usted me hizo ver la realidad de mi decisión por Cristo allá en el desierto. Pero no fui el único que salió beneficiado por su instrucción. Ross estaba tan cansado cada vez que llegábamos que decía, esperaré aquí a que termines para llevarte. Así que él recibió la misma instrucción bíblica que yo. Y cuando nos estábamos marchando, la señora de Bagot no permitió que se fuera así nada más. Le había tomado la mano para despedirme y pude ver que en su rostro había tal aflicción que cuando se acercó para despedirse, le dije, ¿estás seguro, Ross, de que quieres marcharte de aquí sin recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador? Y él dijo, no.
yo quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador. Inclinamos la cabeza y tomé su mano con mis manos y ahí en ese momento aceptó a Jesús y le pidió que entrara en su vida. Cuando terminamos de orar, después de que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, sentí una increíble paz interior y al mismo tiempo un regocijo tremendo porque yo había descubierto algo que jamás había sentido en mi vida. Señora de Bagot, usted se habrá emocionado cuando los vio partir. Sí, mi esposo los vio marcharse por la puerta de enfrente. Y fue asombroso porque cuando volví a la cocina y me encontré con nuestros hijos Esteban y Vera, estaban llorando de alegría. Porque no solo Dick había llegado a conocer al Señor Jesucristo como Salvador, sino que también Russell había aceptado a Cristo. Fue un acontecimiento de enorme significado el que estos dos jóvenes, en el centro del desierto del Sahara, por la providencia y misericordia de Dios, llegaran a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y ahora salían con un nuevo propósito. Salían a la más grande aventura de su vida, por Cristo y en su servicio. Sí, logramos cruzar el Sahara. Viajamos 5.500 kilómetros y pasamos por experiencias inolvidables. Pero para Ross y para mí, lo más importante fue que encontramos a Dios. No a una vaga abstracción, sino a un Dios personal. A un Dios que entra en nuestra vida diaria en una forma práctica. Y ahora, por primera vez, nuestras vidas tienen un verdadero propósito. Pero usted no tiene por qué ir a los extremos que yo fui. Dios lo encontrará ahora mismo, en este preciso instante. Y esto se lo digo por experiencia propia. Si usted encomienda su vida a Cristo, también usted habrá experimentado la suprema aventura. Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.